Dado que es territorio de resguardo, los únicos que pueden intervenir en la laguna, en los páramos o dentro de este territorio, solo son los que son reconocidos por el resguardo. Gente de afuera no pueden venir a hacer actividades agrícolas o inclusive exploraciones mineras y todo eso. Entonces solo somos dueños los que vivimos dentro de este territorio o los que somos reconocidos por nuestras autoridades. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio, Rikunajupanguiche. Nuestro resguardo de Cumbal está conformado por 9 veredas. Este resguardo es bastante extenso en territorio y también en población. En este momento estamos alrededor de casi los 25,000 indígenas del resguardo de Cumbal. Y en territorio también es bastante amplio. Gracias pues a nuestra madre naturaleza tenemos también los climas diversos. Clima frío, el clima pues templado y cálido dentro de nuestro resguardo. Mi nombre es Sergio Tulio Alpala Cuaycal, vivo en la vereda Quidismal, sector La Ortiga, así al pie de Nevada de Cumbal. Nosotros nos dedicamos a trabajar allá, pues, lo que es el sector agrícola, como es la chagra, para atacar nuestros productos aquí al mercado y nuestro sustento diario de la familia. Aquí en este importante día, trabajador de Yales y más trabajadores que en este momento nos acompañen en la mesa. Las autoridades son delegadas asistentes de los diferentes resguardos, por favor, tengan la bondad de acompañarnos. Nuestros ancestros cuentan de que la laguna y el volcán Cumbal son los que engendraron el primer hombre Cumbal. En este caso la laguna representaría lo femenino y el volcán lo masculino. Entonces por eso son sitios sagrados. También hay otra, por aquí al ladito en la misma vereda, hay la piedra de los guacamuyos, que también es una piedra donde representa la placenta del parto del primer hombre. Entonces, por eso son considerados sitios sagrados. También hay unos mitos, unas leyendas o creencias. Se dice que hay un pueblo encantado, ¿no? Entonces, en Semana Santa cuentan los mayores que se escucha o inclusive se mira un pueblo como ha sido antes, así la vestidura de antes, caminos de herraduras, con carruajes a caballo y todo eso, ¿no? O sea, son creencias. Son mitos propios, ¿no? Como nuestro pueblo. Como es un sitio sagrado, mucha gente se dedica al turismo. Entonces, más que todo en los fines de semana, presenta platos típicos, por ejemplo, el cuy asado, por lo del tema del agua, es la trucha arcoiris, ¿no? Entonces, son como los platos típicos más representativos que pueden ofrecer a los turistas. Entonces, aquí las familias se asocian para seguir fortaleciendo el turismo ecológico. De todas maneras, más allá del turismo, inclusive es un sitio donde también se podría hacer rituales, porque representan el territorio, ¿no? Son lugares enigmáticos del territorio. Dado que es
territorio de resguardo, los únicos que pueden intervenir en la laguna, en los páramos o dentro de este territorio, solo son los que son reconocidos por el resguardo. Gente de afuera no pueden venir a hacer actividades agrícolas o inclusive exploraciones mineras y todo eso. Entonces solo somos dueños los que vivimos dentro de este territorio o los que somos reconocidos por nuestras autoridades. En las zonas de páramo hay espíritus desde otra perspectiva, ¿cierto? Entonces mirándolo desde el aire, desde el cielo, ¿cómo decirlo? Podemos mirar el tamaño que tiene, si se ha perdido vegetación, para mirarlos, observarlos y sobre todo cuidarlos. Naturaleza en donde Todavía el agua que va a todos los municipios, pues que es como Cumbal, Carlos Viven Sanz. aquí, que tienen sus parcelas y sus terrenos y pues lamentablemente los utilizan para otros fines, ¿cierto? Y pues sí se mira el deterioro y esperar pues que así como siempre se hace el llamado y se ha hecho. Nuestras lagunas, nuestras fuentes de agua, vamos a poder tener vida en la parte baja. Eso significa para nosotros. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.